hablaremos sobre el principio de Pascal, resolveremos los enunciados que dejamos la clase anterior, y adicional a eso también tenemos que es un fluido compresible, incompresibles, variación de la presión en fluidos. Entonces nuestra agenda está básicamente limitada por los siguientes temas, que es el warm-up. Ese se llama el warm-up. ¿Listo? Warm-up y agenda, ¿listo? Que es como el calentamiento. Para el caso es el calentamiento. Entonces, solución de dudas y principio de Arquímedes y de Pascal. Arquímedes y Pascal fueron griegos. En Grecia se hacía mucho de lo que había en astronomía, en física. Ellos hablaron de los átomos y demás. Recuerden, por allá muchas de las ideas fueron retomadas más adelante para hablar que las partículas y que las cosas estaban hechas por átomos, moléculas y demás. El segundo tema es hablar sobre los fluidos compresibles e incompresibles. Compresibles e incompresibles, o que no son incomprensibles. Si fueran incomprensibles no lo estudiaríamos. ¿Listo? Incomprensibles, ¿cierto? No, incomprensibles. ¿Listo? Seguimos con la variación de la presión en fluidos. Variación de la presión en los fluidos. Y cómo cambia entonces cuando usted va a nadar. No es al día de hoy la estudiante que nada. ¿Alguien más nada? No. Listo, los que nadan, exacto, los que nadan y se meten debajo del agua en la piscina y demás. Y acá por último iremos con fuerzas sobre áreas planas, que es básicamente una introducción para la cuarta clase, y la parte del taller donde vamos a construir un submarino. ¿Listo? Entonces, para adelantarles, para el submarino necesitamos materiales reciclables. Estamos en la época de reciclar y demás. Entonces los materiales que reciclamos los vamos a utilizar para construir un submarino. Ya ahorita les contaré y les informaré cuáles son esos materiales. Listo. Ahora bien, después de haber leído sobre todos estos temas y sobre qué era el principio de Arquímedes y de Pascal, ¿por quién empezamos? ¿Por Arquímedes o por Pascal? Empecemos por Sócrates. Vamos a empezar por Pascal. ¿Listo? ¿Qué es el principio de Pascal? ¿Qué dice el principio de Pascal? Más que una demostración matemática, recuerden que la demostración matemática la tenemos en muchos libros, y no solamente en muchos libros, sino que también la tenemos en... ¿dónde? En las referencias del curso. ¿Listo? En la carpeta que tenemos nosotros tenemos referencias que lo remiten a ustedes a libros donde está explicado y demostrado el principio de Pascal matemáticamente. Más que pasar el libro al tablero, quiero y deseo que ustedes me cuenten de qué habla el principio de Pascal, qué dice, de qué trata, qué información contiene, que no sé, o sea, pues qué hay adicional al principio de Pascal, de qué características tiene, qué condiciones, no tiene condiciones. Listo, excelente. Que la variación de altura no sea grande. ¿Qué es grande? Sí. Altura grande. Listo. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Listo, la presión se reparte equitativamente. Presión se reparte equitativamente. ¿En dónde se reparte equitativamente? En todo el fluido. Listo, vamos bien. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras ideas? Es incompresible. O sea que para fluidos compresibles no se puede.
No sabemos si para fluidos compresibles se puede. ¿Listo? Ok. Muy bien. Vamos entonces a pensar en esto. Usted tiene un pedazo de un fluido. Y ese pedazo de un fluido, que yo lo voy a denotar así, en realidad es pequeño, muy pequeño. Es un pedazo de un fluido muy, muy pequeño. Ese pedacito de fluido, ese volumen que usted va a tener ahí, volumen V, que puede llamarse también un diferencial de volumen, porque es un pequeño pedacito del volumen. Ese diferencial de fluido va a estar en reposo. Y decir que está en reposo indica que ¿qué? Que la velocidad macroscópica del fluido es 0. Usted me dirá dónde está el fluido. Acá yo lo dibujo, yo lo pinto, obviamente. Más claro, si todo está en el fluido, es un pedacito del fluido que estoy analizando. Ahora, el fluido está en reposo estrictamente hablando. La partícula que está aquí y la otra que está aquí están quietas. ¿Su velocidad es nula? No, porque su velocidad no es nula. Porque ella se está moviendo y el movimiento de esas partículas se llama movimiento ¿qué? Cultura general. ¿Cierto? Movimiento browniano o browniano. ¿Listo? Hablamos de un movimiento macroscópico. El movimiento macroscópico es como cuando usted toma un recipiente. Bueno, alguien trajo por ahí gaseosita, agüita, no trajeron gaseosita, un termito transparente, translúcido, no. Ok, listo. Entonces lo va a hacer con este. Ahí está quieto, supuestamente el fluido, pero las partículas igual se están moviendo. Hablando de movimiento macroscópico sería, esto, o sería, bueno, no va a ser el reguero aquí, pero sí lo pensaba hacer, pero no tengo en qué mentira, sí tengo, entonces, si los magos hacen trucos de magia delante de 100.000 espectadores, yo por qué no voy a poder hacer un experimento de física delante de 15 estudiantes. Bueno, no. Eso es un movimiento macroscópico, ¿cierto? El fluido está moviendo. Ahora sí. Listo. No iba a ser el reguero, no. Listo. Muy bien, perfecto. Ahora bien, eso significa que el volumen entonces está en equilibrio. ¿Equilibrio qué? Equilibrio dinámico. Eso significa en física que la sumatoria de todas las fuerzas es el vector nulo. ¿Cómo vector? Porque las fuerzas son vectores. Si escribimos las fuerzas, o una pequeña cantidad de fuerza, que sería un delta de F, como un delta de F en X, un delta de F en Y y un delta de F en Z, podríamos decir que todo eso vale 0 o vector nulo. ¿Listo? Nada extraordinario, nada enredado. Luego de un análisis matemático, que ese es el que queda para ustedes, que si quiere hacerlo muy específico, muy estricto y demás, llegamos a una conclusión matemática que es la que me interesa. Y más que la conclusión matemática, me interesa explicar qué significa físicamente lo que estamos escribiendo ahí. Luego de la deducción matemática, encontramos que esa fuerza de presión, porque es una fuerza obviamente que ejerce la presión, y la presión es fuerza por unidad de área. La presión, recuerde que tiene que ver con el cambio en el momento lineal de las partículas. Ese cambio, o ese cambio en realidad no, esa presión va a generar en ese volumen una fuerza, y esa fuerza va a estar escrita de esa manera. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir eso? Entonces mira, ¿qué es el gradiente? Entonces, deduzcamos o describamos básicamente qué es esta expresión. Esta expresión es el cambio en la presión respecto a X, cambio en la presión respecto a Y, cambio en la presión respecto a Z, producto punto con el diferencial de volumen. Sí, está bien, ¿cierto? Queda ahí raro. Nada.
Bueno, estas serían las componentes del vector. ¿Qué indica eso? Siempre que hay cambios de presión, van a haber fuerzas asociadas a esa presión. ¿Qué significa adicional a eso? Pues no dice mucho, sí. Claro, dice demasiado. Recuerda el concepto de gradiente. ¿Qué dice el gradiente? Hay un gradiente de temperatura. ¿Qué significa eso? ¿Cómo cambia la temperatura? Una variación. Entonces vamos a decir lo siguiente. Hay un gradiente de temperatura hacia allá. ¿Qué quiere decir eso? Cambia la temperatura, sí. Exacto. Eso es lo que quería. Perfecto. Aumenta en esta dirección. Esto lo que me está diciendo es que esa fuerza sobre el fluido aumenta conforme aumenta la presión. ¿Listo? Si tiene un menos, ¿qué significa? Disminuye. ¿Cómo así que disminuye? Ajá. Vamos por allá, es correcto. El gradiente me indica la dirección en que la variación o el cambio de un campo es más rápido. Es decir, en qué dirección la presión va variando más rápidamente. Exacto, es correcto. Vamos a verlo entonces en términos de presión. En términos de presión significa lo siguiente. Si estas son las capas de un fluido, suponiendo que usted está metido en una piscina y suponiendo que el fluido se puede mostrar como capas, usted debe pensar lo siguiente: ¿dónde habrá mayor presión? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba del fluido? En la parte de abajo. ¿Por qué en la parte de abajo y no en la parte de arriba? Porque hay más masa encima. Ah, ya te adelantaste te adelantaste a la respuesta. Ya vamos a ver. Listo. Primero, significa que estos dos vectores, la tangente y el vector gradiente, son perpendiculares. Aquí, ¿qué serían perpendiculares? La fuerza y la presión, ¿cierto? ¿Sí serían perpendiculares o no? Ah, muy buena pregunta. Listo. ¿Por qué? Pues mira, aquí son perpendiculares el gradiente de temperatura y la tangente. Acá tengo que buscar el gradiente de presión y algo más que sea perpendicular, será la fuerza. Listo. Bueno, vamos para allá. Perfecto. Ese gradiente de presión está relacionado con el cambio de... Perdón, esa fuerza, ese cambio en la fuerza, o esa pequeña variación en la fuerza, o esa pequeña cantidad de fuerza, está relacionado con cómo que aumenta o disminuye la presión. La presión sabemos, de acuerdo a lo que me dicen los que nadan, que aumenta hacia dónde, hacia abajo, ¿cierto? Entonces la presión en 2 es mayor que la presión en 1. Vale. Eso indica que el gradiente de presión va hacia dónde. Hacia abajo, ¿cierto? Porque dice que en la dirección la que aumenta más rápido hacia abajo. O sea que yo puedo decir que esta sería la dirección del gradiente de presión. Vale. Y lo que me está diciendo es que las fuerzas que ejercen de presión el fluido va en sentido contrario a ese gradiente de presión. O sea, si el gradiente de presión va así, esa pequeña cantidad de fuerza que ejerce el fluido no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. ¿Listo? Extraño. Bueno, sí, relativamente sí es extraño. Pero piensen esto. El fluido tiene que estar ahí por alguna razón. ¿Por qué razón está el fluido ahí y no se va para abajo? Porque algo lo sostiene. Entonces, tome un pedacito de fluido, puede ser la misma cantidad o diferente a como lo hizo antes. Hacia abajo tiene que haber un ¿qué? Un peso. Y esa cantidad de fluido, si no estuviera sostenida por alguna cosa, ¿qué pasaría? Seguiría bajando, se movería. Entonces tiene que estar sostenido por una fuerza que la llamamos la fuerza que ejerce la presión del fluido. Ese es el significado de lo que hay. ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, muy bien.
Eso quiere decir también lo siguiente. Para poder mostrar eso, teniendo las ideas que teníamos ahora, podemos decir que el fluido está afectado por dos tipos de fuerza. Una, esta es una fuerza de un estilo y esta es una fuerza de otro estilo. Entonces, el sistema es el fluido. Y para el fluido hay dos tipos de fuerzas. ¿Cuáles? Las fuerzas externas, delta de fuerzas externas, y unas fuerzas que son ¿qué? Internas. Entonces, separando esta segunda ley de Newton para los fluidos, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, las fuerzas externas que tendríamos serían unas y las fuerzas internas que tendríamos serían otras. ¿Cuáles serían cada una? Ejemplo de una fuerza externa para un fluido, la dibujé ahí. ¿Cuál? El peso. ¿Qué otra? Que no está ahí, pero que puede estar. ¿Cuál sería? ¿O cómo se traduciría? No, porque el peso lo hace la Tierra. O sea, es físicamente distinto. El peso lo ejerce la Tierra porque la Tierra deforma el espacio-tiempo y demás. Básicamente porque el fluido tiene masa. El empuje es lo que hace el fluido sobre un cuerpo que esté metido dentro de él, que es lo que viene a continuación. Por ejemplo, un campo eléctrico, un campo magnético. Pues en el agua puede haber un campo eléctrico, un campo magnético, ¿por qué no? Exacto. Dalo por ejemplo aquí. Este fluido hay un campo eléctrico y un campo magnético que está viajando ahí cuando yo prendo el celular, ¿cierto? Y hago una llamada. Ahí está tal cual. No tiene nada de raro, no hay nada extraordinario. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas internas? Exacto. Y esas se traducen en una propiedad física que se llama la viscosidad. Es correcto. Y la otra, que es la fuerza de presión, que es la que acabamos de analizar. Hay más tipos de fuerzas, evidentemente, pueden haber más fuerzas ahí, pero estoy nombrando unas de ellas. ¿Por qué? Por lo siguiente, el fluido no supusimos que fuera viscoso, no tiene necesidad de ser viscoso. Eso indica que las fuerzas debidas a la viscosidad valen 0. Las fuerzas debidas a ¿qué? A la presión valen 0. ¿Qué me dicen ustedes? No pueden valer 0 porque ya vimos que no podían valer 0. Exacto. Las fuerzas debidas a un campo eléctrico valen 0, igual que las fuerzas debidas a un campo magnético en este caso, y solamente le afectaría el peso. ¿Listo? Reescribiendo todo eso de manera rápida, sabiendo que el fluido está en reposo, es decir, que la velocidad es nula, no hay velocidad, no hay fuerza viscosa, podemos llegar a la siguiente expresión matemática: que el gradiente de presión menos el gradiente de presión en un diferencial de volumen más, pero menos el peso, es igual a 0. ¿Por qué? Ahí es más, sí, me lo tragué. Tengo problemas con los signos, muchachos. ¿Quién es escorpión aquí? Empieza. Perfecto. Listo. Ahora, como están aplicadas o van las fuerzas en el mismo volumen, yo puedo reescribir esto y decir que el gradiente de presión, este no va con masa, esto va con... Sí, esto va con masa. Va con densidad, perdón, me la tragué. Densidad. Es igual a la densidad por la aceleración gravitacional. De nuevo, ¿cuál es el significado de eso? Que no lo miran en los libros, usualmente. Hay unos libros muy buenos que sí lo hacen, pero usualmente los libros llegan a la ecuación y resuelvan los enunciados, tal cual se los escribe a ustedes.
Que el gradiente de presión es igual al rho por G y ya listo. Siguiente tema. No. Un momentico, espérese. ¿Qué unidades tiene? Las unidades deben ser las mismas. Análisis dimensional. Se los dejo también de tarea, eso no es complicado de hacerlo, difícil de pensarlo. Significa que esta es una relación vectorial. Y en las relaciones vectoriales puede notar usted que un vector tiene la misma dirección que otro. ¿Eso qué significa? Que el gradiente de presión va en la misma dirección de la aceleración gravitacional, y eso no es lo que pasa. ¿Hacia dónde va la aceleración gravitacional? Hacia abajo, vertical hacia abajo, y el gradiente de presión también. Entonces reforzamos lo que decimos, que el gradiente de presión es en esta dirección, es decir, que la presión en la parte de abajo, como usted lo ha sentido experimentalmente cuando se mete en la piscina, y si no lo ha sentido, entonces lo puede hacer en este caso, pensándolo así, va en la misma dirección en que aumenta o en que apunta la aceleración gravitacional, básicamente. La viscosidad y la densidad tienen relación, pero matemáticamente no hay una expresión para los líquidos que te relacione densidad con viscosidad. Déjame yo miro, estrictamente hablando, hay una expresión para la viscosidad de unos sistemas, pero no. Hay una cosa que se llama el número de Reynolds, que ese número de Reynolds sí relaciona densidad y viscosidad con el número de Reynolds. Y a partir de eso se establece si el fluido es o tiene régimen laminar o tiene régimen turbulento. Pero directamente no la hay. Con la temperatura sí, densidad tiene que ver con la temperatura y la viscosidad también tiene que ver con la temperatura. Pues los dos dependen de la temperatura, y hacer función de la temperatura, uno diría, pues debe haber una relación entre densidad y viscosidad, pero que se trabaje o que la estemos mirando, no. Básicamente no. Ahora bien, esta que hay aquí tiene un nombre. Nosotros estamos estudiando lo que llama hidrostática, es decir, fluidos en reposo. Y para los fluidos en reposo, usted puede analizar esta presión, la densidad y la gravedad, y hacen una relación. Esta es la que se conoce como la ecuación básica. Pues es básica, un gradiente. Yo le muestro eso a mi sobrinito, él dice, sí, eso es verdad. O ecuación de la hidrostática, ¿listo? El de básica se lo agregué yo, qué pena, muchachos. De la hidrostática. Recuerde que usted está en un curso con un profesor que es diferente a todos los demás, adivina cuál es diferente. No, exacto, sí, perfecto. A usted no le toca esa época, a mí sí. Adicional a eso tiene más significado, tiene más interés. La única manera que hayan gradientes de presión, de acuerdo a eso, es que hayan que haya gravedad. Exacto. O sea, si usted tiene para los cosmólogos, para los astrónomos, usted tiene una partícula en Júpiter. Júpiter es gaseoso o líquido, listo, o sólido, listo, es gaseoso. Como es un gas, en la dirección en la que vaya la aceleración gravitacional de Júpiter, van a haber gradientes de presión. Pero es que usted no tiene a Júpiter, sino que tiene una partícula en el infinito interactuando con nadie más, sin masa, con velocidad constante. Eso solamente aparece en los libros de física. No, mentira. Si usted la puede aproximar, si la puede hacer del estilo, piensa y nota y recuerda. Y mira esto, tiene un gas en un lugar donde no hay campo gravitacional, o sea, no hay aceleración gravitacional. ¿Qué puede decir? ¿Será que habrán cambios de presión? No, porque no hay fuerzas, es correcto. No hay fuerzas que estén generando ese cambio de presión, al menos en los fluidos que conocemos. Y ahora, usted dice, pero es que entonces habrá un campo eléctrico, habrá un campo magnético, habrá viscosidad, ya es otro cuento. Pero en términos de la presión, no. Listo. Y ya. Sí. De hecho, cuando usted escribe las ecuaciones de Navier-Stokes, hay una parte que tiene que ver con el gradiente de presión y se asocia a eso. Cambios en la dirección de la aceleración gravitacional. Una parte que tiene que ver con la aceleración gravitacional que afecta al fluido. Sí. Esa forma ya también se puede desde la tercera ley. ¿Cuál? Cuando yo estoy esa.
Sí. Yo le es una fuerza al agua que ella me devuelve. Una fuerza me es una fuerza o son fuerzas distintas. Ah, good question. La respuesta es mejor. Esas dos no ejercen, no son par acción-reacción, eso está claro. Vos estás entrando en el agua y en el momento en que le cambias el momento lineal a las partículas del agua, ellas hacen lo mismo con vos, acción-reacción. Pero una vez estás quieto y todo está quieto, vos estás en medio del océano, piensen en esto, usted está en medio del océano, dentro del agua, obviamente con su tanque de oxígeno. Rose se fue, ella ya se fue. Usted va a buscar ¿qué era? ¿Eso era qué? Alguna cosa que ella tiró. Listo, usted fue y la buscó y usted está ahí quieto. El océano está quieto, en este caso. ¿Por qué habrían fuerzas o por qué no habrían fuerzas? Pregunta. Decime vos. Ah, sí, claro. Aquí está. En este caso es usted el que está sumergido, ¿cierto? Para que te lo imagines como vos. Ahí, vos que estás sumergido dentro del agua, ¿qué está pasando si todo está quieto y vos tampoco te mueves? Soportando el peso. Entonces, se cancelan las fuerzas y ya no. Hay algo que está soportando el peso. Bueno, listo. Vamos a hacer lo siguiente. De aquí sigue otra cosa. Vamos a la siguiente cosa y analizamos tu pregunta, ¿listo? Para que quede más estrictamente claro. De acá sigue una parte matemática que usted puede trabajar muy básica y es la siguiente. Esta es una nota de cálculo vectorial. ¿Ya vieron cálculo vectorial? Ah, listo. Quienes no lo hayan visto, qué pena. No entiendo, obviamente no. El rotacional de una cosa, de un gradiente, es 0. La idea de rotacional, piensen en esto. Usted mete un objeto aquí, una hélice. ¿Cómo se llama eso? O un circulito con unas aspas. Ya, listo. Usted lo mete ahí. Listo. Cuando usted abre el lavamanos o cuando abre el lavaplatos y usted mete el circulito con las aspas ahí, ellas empiezan a rotar, ¿cierto? Pues, tienen rotacional, listo. Pero el gradiente no se rota, porque el gradiente siempre apunta en una dirección. Por esa razón el rotacional nunca vale diferente de 0, exacto, siempre vale 0, porque él siempre apunta en una dirección. Es como usted tener una veleta fija, trate de voltearla, pues, no va a cambiar. Y se dice entonces que este es un campo escalar. En este caso, podemos hacer una relación, hacer una similitud con lo que llamaríamos la densidad de fuerzas externas, donde esa densidad de fuerzas externas, simple y llanamente, sería el gradiente de presión. ¿Listo? Vale. Densidad de fuerzas externas. De acuerdo a eso, podemos decir que si se hace un trabajo para llevar un objeto desde un punto del fluido hasta otro, va a ocurrir algo. Una pequeña cantidad de trabajo va a ser el producto de la fuerza por el desplazamiento, y usted va a llevar el fluido desde un punto 1, utilicemos los mismos dos puntos, punto 1, punto 2, va a ejercer un trabajo en una dirección, es decir que ese trabajo va a ser en total, cuando suma todos los trabajos, la integral desde el punto 1 hasta el punto 2, ojo que esta no es la presión, punto 1, punto 2, de la densidad de fuerzas externas, que es la que está ahí por el desplazamiento. Cuando usted reescribe eso, hace la parte matemática, obtiene esto, la integral de un punto 1 a un punto 2 del gradiente de presión, punto, diferencial de desplazamiento, siempre van en la misma dirección, o sea que van ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces piensen esto, si usted viene del punto 1 al punto 2, tiene varias opciones. Exacto, muchos caminos. Usted va hasta el borde de la piscina, si quiere, y se devuelve por acá.
pero hay un camino que es mucho más rápido. Es decir, o independientemente del camino que usted quiera coger, yo tengo por ahí otro color, el rojito. Independientemente del camino que usted coja, usted siempre va a llegar al punto 2. Y la contribución más importante, o lo que tiene que ver con la parte física, es que solamente en la dirección en vertical, la dirección del gradiente de presión, va a haber una contribución real al trabajo. Es decir, que ese trabajo va a ser simplemente una diferencia entre las dos presiones. ¿Listo? Recuerde que este gradiente de presión es cambio en la presión respecto a X punto, un dx aquí, más cambio en la presión respecto a Y punto de Y, más cambio en la presión respecto a Z punto de Z. Integre esto y se va a dar cuenta que eso le va a dar simplemente un cambio en la presión. Teorema fundamental del cálculo, uno de tantos, ¿cierto? No, mentira, es que cuando yo estudié me enseñaron el primer teorema fundamental del cálculo, el segundo, la repetición del primero de manera distinta, que era como el tercero, y así, bueno, sí. Entonces había como 20 teoremas fundamentales del cálculo. Ok. ¿Perdón? ¿Cuál es el problema ahí? Ajá, ¿cuál es el problema? Unidades del trabajo. Newton por metro. Unidades de la presión. Newton sobre metro cuadrado. ¿Cuál es el problema ahí? Yo no dejo allá, yo dejo allá así, ¿cierto? Yo dejo allá así, como todo buen matemático. No, entiendes, no, tampoco. Digo por metro cúbico y ya se arregló el problema. ¿Cuál es el problema? Pero esta es la parte bacana. Ese trabajo es un trabajo que... exacto. ¿Listo? Y tienes razón. Sí, está claro. ¿Por qué? Porque esta era una densidad de fuerza. ¿Sí te acordás? Que dijimos que era una densidad de fuerza. Fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de volumen, perdón. Sí. Esa es la razón. Vale. Ok. Ahora, esa integral que hay aquí entonces se puede reescribir entre el punto 1 y el punto 2, fuerza externa, punto de R, como una variación de la presión. Y si usted no lo quiere escribir así, sino que lo quiere escribir en dos puntos distintos, puede hacer lo siguiente. Yo siempre tuve problemas con las primas,